Aleluya. Santiago capítulo 2, verso 23, estamos desarrollando el tema, nuestra amistad con Dios. Santiago capítulo 2, versículo 23. Gloria sea al Señor. Dice la palabra del Señor, verso 23 de Santiago. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Lo leemos nuevamente. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Padre, que tu palabra, Señor, sea puesta en nuestros corazones y nos desafíe a vivir en amistad, en una comunión y en una relación contigo, Padre. Enséñanos, Padre, a retomar los principios sobre los cuales se edifica la iglesia. Gracias, Señor, por ellos. Bendito seas, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Nuestra amistad con Dios es el tema que estamos desarrollando. Y es sumamente importante que entendamos que la vida cristiana está basada en este principio, en un principio de relación, de comunión y de amistad y de amor para con Dios. En este texto se nos enseña de una manera clara qué es lo que Dios está buscando con nosotros. Dice, y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Decíamos en la mañana, ¿qué es lo que Abraham hizo para ser llamado hijo de Dios? ¿Qué es lo que Abraham hizo para que pudiera ser considerado amigo de Dios? Únicamente una cosa, que es lo que nosotros tenemos que imitar y aplicar en nuestra vida, y es creer en Dios, nada más. Él no exige nada más, simplemente creer en Dios, poner nuestra fe, poner nuestra confianza en el Señor y empezar a caminar conforme a su palabra. Aquí está concentrado, hermano, toda la relación que Dios va a tener con nosotros. Dice, y se cumplió la escritura. La escritura no se va a cumplir, la escritura no se va a aplicar en nuestras vidas si nosotros no agregamos el elemento que es creerlo. La palabra de Dios ha sido diseñada para creerla y para vivirla, no simplemente para entenderla o estudiarla. No, el propósito de la palabra es que creamos y vivamos por ella. Abraham fue uno de los hombres que logró esta posición. Simplemente creyó a Dios. La iglesia está formada de esto, de hombres y mujeres que han creído en Dios, hombres y mujeres que han puesto su esperanza en el Señor y están caminando conforme a los preceptos divinos. Abraham se adelantó a su tiempo. Toda la ley, toda la justicia se cumplió en esto, en creer. Todo el tiempo ha sido por fe. Todo el tiempo la relación que Dios busca con nosotros ha sido por fe. En el Salmo que leímos, el Salmo 34, David está hablando de algo que a él le pasó. Está hablando de su relación con el Señor. De hecho, todos los salmos nos hablan de esa amistad con Dios. Mire lo que dice el versículo 11: Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Mire lo que es el verso 15. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Aquí el salmista está expresando su comunión con Dios y nos está diciendo, hermano,
que su relación con Dios se basaba en ese principio de amistad. La amistad, hermano, es el factor determinante para la vida cristiana. Si no tenemos una relación, una vida de comunión y de amistad con el Señor, pues lo que vamos a tener es una religión. Y hermano, la religión no llena, la religión solo entretiene, la religión me informa, pero no me revela. Es a través de la amistad cómo es que Dios se revela a cada uno de nosotros. En el Salmo 25 el Señor dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Dios lo que está buscando con cada uno de nosotros es tener una comunión, pero no cualquier comunión, una comunión íntima. Ser parte, hermano, ser incluidos en la familia de Dios es a través de la fe. Yo voy a llegar a conocer, a entender el corazón de Dios si he sido incluido como su amigo. Y para ser incluido como amigo de Dios, hermano, tengo que aprender a dar pasos de fe. La fe es determinante para nuestra vida cristiana, es nuestra fortaleza, es lo único que Dios requiere para que nosotros podamos vivir dentro de su voluntad. Y esto, hermano, se muestra a lo largo de toda la Biblia, porque no solo Abraham gozó de esta amistad con el Señor. En Éxodo capítulo 33 versículo 11 también se nos revela otro personaje que tuvo comunión con Dios. Tan cercana era la comunión con Dios que miren lo que dice este texto. Éxodo 33 versículo 11 dice: y hablaba Jehová a Moisés. ¿Cómo hablaba? Cara a cara, como habla cualquiera a su amigo. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. No solo David, no solo Abraham, sino también Moisés y muchos hombres más gozaron de esta relación con el Señor. Dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su compañero o su amigo. Y él volvía al campamento. O sea, había una amistad en la cual, hermano, Dios le expresaba y le compartía su propósito, su plan. El ser incluido en el recobro de Dios es parte de la amistad que vamos a tener con el Señor. Hoy en día, hermano, la relación es distinta. Hoy en día, hermano, Dios no se revela como lo hacía en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque ha dejado de una manera permanente al Espíritu Santo, el cual obra en nuestras vidas, nos aconseja y nos guía y nos revela la voluntad de Dios. Ahora, pero ¿por qué no se aplica en la vida de muchos? Porque nos falta un pequeño elemento, que es el común denominador, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y es, hermano, el ser amigo de Dios. David fue nombrado mi siervo conforme al corazón de Dios. Abraham fue llamado amigo de Dios, y el linaje de Abraham también iban a ser considerados amigos de Dios. Miren lo que dice Isaías capítulo 41 versículo 8. Dios no solo iba a tener esta relación con Abraham, sino con todos los de su descendencia. En Isaías capítulo 41, miren lo que dice el versículo 8. Dice: pero tú, Israel, siervo mío eres, y tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de ¿quién? De Abraham, mi amigo. Descendencia del amigo. Esto es sumamente importante, hermano, porque Israel lo compone tanto los del Antiguo Testamento como los del Nuevo Testamento. Somos el Israel de Dios, somos la iglesia.
Y la relación que Dios va a tener con nosotros es en este nivel de amistad. Hermano, no podemos, hermano, vivir la vida cristiana si no somos amigos de Dios. No podemos avanzar ni poder gozar de todas las bendiciones de Dios si no somos amigos de Dios. Ahora, ¿qué significa ser amigo de Dios? Ojo, ¿qué significa ser amigo de Dios? Significa, hermano, tener una relación cerca y personal con Él. Significa confiar en Él y obedecer sus mandamientos, viviendo de acuerdo a su voluntad. No puedo ser cristiano y vivir conforme a mi voluntad. No puedo ser cristiano y hacer lo que yo quiero. La vida cristiana es una vida de amistad, de comunión y de relación con el Señor. Ahí es donde está el secreto de la vida cristiana. No es lo que yo hago, sino cómo me he entregado al Señor. Es la vida que yo estoy compartiendo con el Señor, o la vida que Él ha impartido, ha vaciado en mí. Ya no somos nosotros, es Cristo en nosotros. Por eso Pablo decía, mas ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. El tener esa experiencia, hermano, marca la vida de cada hombre y mujer. Hemos sido llamados por Dios a una vida nueva, la cual, hermano, está basada específicamente en conocer, amar y seguir a Cristo. En otras palabras, una vida de amistad con el Señor. Y esto, hermano, se convierte en nuestra ley, nuestro principio, nuestra norma de vida. ¿Cuál? Marcos 12:30. Este principio, hermano, tenemos que tenerlo de una manera inamovible. Esto tiene que ser, hermano, nuestra divisa personal. Si algo, hermano, va a formar nuestro carácter, es esta declaración que el Señor le hizo a su iglesia. Marcos capítulo 12, versículo 30. Esto, hermano, es el principio esencial de una amistad verdadera con el Señor. Y esto, hermano, Dios lo expresó como un mandamiento. Dice Marcos capítulo 12, versículo 30. Dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. No podemos ser cristianos si este principio no está en nosotros. Y amarás al Señor tu Dios. O sea, yo no puedo amarlo si Él no es mi Dios, si Él no es mi Señor. Para poder amar a Cristo, Él tiene que ser mi Señor. No le podemos exigir ni imponer a nadie. Es algo que brota, que nace en nuestro corazón como consecuencia de que yo he oído el mensaje y lo he recibido por la fe. Y desde ese momento comienza una nueva vida, comienza un nuevo caminar en el cual, hermano, yo, como hijo de Dios, como cristiano, he declarado que Cristo es mi Dios. Entonces, si se aplica, y amarás al Señor, tu Dios. ¿Quién es mi Señor? Es mi Dios. Y amarás al Señor, tu Dios. Está hablando en una forma personal, en una forma directa, tu Dios. Para vivir la vida cristiana, Cristo tiene que ser mi Dios. Tengo que estar bajo el señorío de Dios, bajo la cobertura del Señor, bajo la comunión y la amistad de Dios. Y amarás al Señor tu Dios como tú crees, como te conviene o cuando es posible. No, con todo tu corazón. Todo lo que hay aquí tiene que amar al Señor. Todo lo que hay en mi mente, todo lo que hay en mi fuerza, o sea, amar al Señor como nunca lo hemos hecho. Y no es algo impuesto, es algo que brota como consecuencia de algo que se llama agradecimiento. No estoy obligado a seguir a Cristo, no estoy obligado a darle gracias, no estoy obligado a nada. Pero si el Señor ha tocado mi corazón,
brota en mí algo que se llama agradecimiento. Y eso, hermano, es lo que es un elemento que se incluye para formar el cuerpo de Cristo, la iglesia, hombres y mujeres que están agradecidos con Dios y que espontáneamente lo aman. Obviamente van a haber luchas, van a haber momentos difíciles, pero cada uno de ellos se sobrepone por esta palabra: amarás al Señor. Es una relación de amistad, no es a la fuerza, no es algo impuesto, es algo, hermano, que nosotros escogimos hacer y decidimos tomar. Es importante que veamos, hermano, que nuestra amistad con Dios es determinante, hermano. Nuestra amistad con Dios, hermano, no es negociable, es determinante. Y como dijimos, que una de las señales, hermano, de que amamos a Dios, una señal de que nos hemos entregado al Señor, es la que nos revela Santiago capítulo 4, versículo 4. O sea, tiene que haber algo externo, una señal en nosotros, hermano, que nos indique que amamos al Señor. ¿Cuál es la forma más clara de que amamos al Señor? Santiago capítulo 4, versículo 4. Mire qué serio lo que Santiago dice a la iglesia, a los cristianos, a los hermanos. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Las reglas están claras. Santiago nos está revelando, hermano, una señal externa que indica que amamos al Señor. Dice: ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? El que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Y el que es amigo de Dios es enemigo del mundo. No podemos permitir, hermano, que los conceptos, principios y valores del mundo entren a nuestra vida, entren a la iglesia, porque entonces caemos en la categoría de lo que dice Pablo, de lo que es Santiago, o almas adúlteras. El tener comunión con Dios y tener con el mundo, comunión con el mundo, es adulterio. No podemos amar a los señores. O amamos al mundo o amamos a Dios. Y esto, hermano, marca una línea que separa la iglesia de la religión, el cristiano verdadero del cristiano falso. Y es radical. Todo lo que encontramos en la Biblia son principios radicales que nos llevan a entender y comprender, hermano, si amo o no amo al Señor. Yo no hago las cosas porque me obliga el Señor, no. Si no hago esto es porque amo al Señor. El amar al Señor implica, hermano, renunciar al amor del mundo. No podemos salir del mundo, pero sí podemos evitar amar al mundo. Obviamente tenemos que participar, tenemos que involucrarnos en las cosas que hay en el mundo, o sea, el trabajo y las actividades seculares, pero que ellas nos penetren a nosotros. Si algo, hermano, va a dominar la vida del creyente es su amistad y su comunión con Dios. Ahora, ¿qué implica nuestra amistad con Dios? Implica el vivir una vida nueva. ¿Dónde lo encontramos? En Efesios capítulo 2. Pablo nos revela primero nuestro nacimiento y nuestro crecimiento basado en la gracia de Dios, el cual, hermano, cada creyente que ha sido rescatado del mundo y lavado por la sangre de Cristo ha sido puesto para vivir una vida nueva. Miren lo que dice Efesios capítulo 2, del versículo 1 en adelante, se lo leo. Primero, ¿qué es lo que obtenemos al tener una amistad con Cristo? ¿Qué es lo que obtenemos al tener una relación con Cristo? Número 1, y Él os dio vida. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Lo primero que recibimos es la vida. Eso hace, hermano,
que nosotros comprendamos y entendamos que separados de Cristo estamos muertos. ¿Cómo estábamos cuando Cristo nos encontró? Aquí lo dice. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. ¿En cuanto? En vuestros delitos y pecados. Traducido, en vuestro estilo de vida. Entendamos algo. Nuestro estilo de vida o nuestro estilo de vivir en la tierra o señala que estamos vivos o señala que estamos muertos. Y en este caso dice, se traduce como delitos y pecados. ¿Qué es delitos y pecados? Vivir alejados de Dios. ¿Qué es delitos y pecados? Vivir a mi manera, ser controlado por mis pensamientos y por mis deseos. Todos, hermanos, creen en Dios. Todos saben que existe Dios, pero no todos quieren ser gobernados por Dios. De hecho, a muchos ni les interesa una amistad con el Señor. Les interesa una relación ocasional, pasar un momento con el Señor, un rato agradable, pero de que Él gobierne mi vida, no. Yo amo al Señor, pero yo tengo que vivir mi vida. Sí, el Señor es Dios Todopoderoso, Él es el Creador, pero que Él sea mi Señor. Wow, a ese punto nos quiere llevar el Señor, a renunciar a lo que somos para vestirnos de lo que Él es. No podemos hacer una mezcla de lo que yo soy con lo que Cristo es. ¿Por qué? Porque lo que yo soy a los ojos de Dios es muerto. Él lo dice. Y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu. Ojo, mire qué peligroso lo que dice. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Este espíritu opera en los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los espíritus de obediencia? ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Hay dos grupos. El espíritu del enemigo opera en los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son? Los inconversos y los religiosos. En ellos opera el espíritu de desobediencia. ¿Por qué? Porque tanto el inconverso como el religioso viven como les da la gana. Ellos conciben a Dios a su manera. Creen que pueden reinterpretar la Biblia y decir, sí, está bueno, pero la desobediencia es algo que se opone directo a los mandamientos de Dios. Y amarás al Señor tuyo con todo tu corazón. El inconverso diría, nadie puede amar a Dios con todo su corazón. Es cierto, pero cuando yo le entrego mi vida al Señor, el Espíritu Santo me viste de su gracia y me capacita para que poco a poco, paulatinamente, yo empiece a amar al Señor. Es un proceso de toda la vida en la cual, hermano, Dios no nos va a dejar. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, estábamos gobernados por otro espíritu. Estábamos gobernados por el espíritu de desobediencia, estábamos gobernados por nuestro carácter, por nuestra alma, por nuestros deseos. O sea, eso éramos. No podíamos tener amistad con el Señor, porque estábamos lejos de Él. Y el Señor dice, estábamos muertos. Pero miren lo que dice, pero Dios. Esta frase es importante. Pero Dios. Lo que hace la diferencia en la vida del hombre es Dios. Lo que va a hacer la diferencia
En el trabajo es Dios. Lo que va a hacer la diferencia en la familia es Dios. Lo que va a hacer la diferencia en nuestras finanzas es Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don, un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Por qué? ¿Qué era lo que Dios buscaba al derramar su gracia en nosotros? ¿Qué era lo que buscaba Dios al tener una amistad con nosotros? ¿Qué es lo que pretendía Dios al rescatarnos, al redimirnos, al limpiarnos, al regenerarnos y al glorificarnos? ¿Qué era lo que Dios quería? Lo que dice el versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No era, hermano, que íbamos a ser parecidos a Cristo, íbamos a tener la naturaleza de Cristo, íbamos a ser participantes de su naturaleza divina. No es que iba a ser una copia parecida a Cristo, no, porque somos hechura suya, creados en Cristo. Cristo es el primogénito de todos los hijos de Dios. En Él se comenzó un nuevo linaje. Él es el protón, Él es el principio, Él es el alfa, Él es el que originó toda una vida nueva, en la cual, hermanos, nosotros que no teníamos derecho, que no teníamos oportunidades, por medio de su sangre en la cruz del Calvario, nos incluyó y lo hizo por amor, no porque hiciéramos algo. ¿Qué hizo Dios para amarnos? ¿Qué hicimos nosotros, Dios? ¿Qué hicimos nosotros para que Dios nos amara? Solo estar muertos. Es su gracia, es su misericordia. Y esto no lo entienden los hombres, esto no lo entienden los religiosos, que Dios nos ha llamado a una vida nueva, no a prácticas religiosas, no a hacer ejercicios espirituales, sino a ser parte de la familia de Dios. ¿Y cuál es la primicia principal sobre la cual hay un llamamiento para nosotros? Y es, hermano, volvernos en amistad con Dios. Tenemos que volvernos en amistad con Dios. No es que nos vamos a reconciliar, no, vamos a ser incluidos en la familia de Dios. No, es que yo me voy a convertir. ¿En convertir en qué, hermano? Si es su gracia la que nos incluyó. Ahora, toda vida cristiana tiene que tener una verdadera amistad con Cristo. De lo contrario, seríamos religiosos. Job, capítulo 22, el texto que compartimos hoy en la mañana, nos muestra de una manera radical lo que Dios está diciendo para cada uno de nosotros. Job, capítulo 22. Póngale mucha atención a esta declaración. Job, capítulo 22. Este es el llamado a la iglesia. Este es el llamado a los cristianos. Este es el llamado al mundo. Es un llamado para todos. Miren lo que dice Job. Job, capítulo 22. Está antes de los salmos. Llega a los salmos, mete la reversa y se encuentra con Job. El libro de Job, capítulo 22. ¿Lo tenemos? Ok, miren lo que dice el versículo 21 en adelante. ¿Cuál es el llamado de Dios a la iglesia? ¿En qué consiste el evangelio de Cristo? Dice: vuelve ahora en amistad con Él y tendrás
paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley en su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de ti la aflicción. Tendrás más oro que tierra, y como piedra de arroyo, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata en abundancia. Porque entonces te deleitarás en el Omnipotente, y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a Él, y Él te oirá, y tú pagarás tus votos. Determinarás sí mismo una cosa, y te será firme. Sobre tus caminos resplandecerá luz. Wow. Todo esto es el resultado de hacer una cosa: vuelve en amistad con Dios. No solamente volver a Dios, es volver a tener una amistad con Dios. Y no importa la situación que estemos atravesando, no importa la adversidad que estemos atravesando, hay un llamado que es firme, y es volver a la comunión con Dios. Si Jesús no es importante para mi vida, tampoco yo lo seré para Él. Si algo tiene que ser importante por encima de todas las cosas, tiene que ser Cristo. Porque todas las cosas son sostenidas y dependen de mi comunión con Dios. Mi hogar, mi familia, mis seres amados, dependen de mi comunión con Dios. Mi trabajo, mi salud, todo lo que soy, depende de mi amistad con el Señor. Si mi amistad con el Señor va bien, todas las demás cosas irán bien. Pero si mi amistad con el Señor va mal, va a estar mal todo. Si yo no tengo una amistad con Cristo, pues no me voy a llevar bien con mis seres queridos. Voy a tener problemas con los demás. ¿Por qué? Porque de Él depende todo. Él es la fuente que nutre mi vida y que va a ser de bendición a los demás. De mi amistad con Cristo, de mi amistad con Dios, depende el bienestar de todo. Y la revelación de su plan. Él me va a incluir en su plan eterno. Él me va a incluir en su recobro. Y qué lindo, hermano, que yo le puedo decir: yo soy amigo de Dios, pero qué diferente es que Él diga: sos mi amigo. Yo puedo decir: yo amo a Cristo y Él es mi amigo. Pero qué diferente es que Él diga: sos mi amigo. Miren lo que dice Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Aquí el Señor está hablando con su círculo íntimo, está hablando con sus discípulos. Evangelio de Juan, capítulo 15, desde el versículo 13. Miren lo que dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Y quiénes son los amigos de Dios? Verso 14. Vosotros, dice, sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Yo soy amigo de Dios y vivo como me da la gana. Se está engañando. Vivir la vida cristiana significa vivir en obediencia a la palabra, no a lo que yo creo. Dicen por ahí que cuando la gente anda en pecado se vuelve una buena persona, amable, cariñosa, muy atenta. ¿Por qué? Porque quiere tapar lo que hay en su corazón. Vivir en amistad con el Señor es vivir con el corazón abierto, porque aún sabiendo Dios lo que yo soy, Él quiere seguir siendo mi amigo. ¡Wow, hermano! Nosotros buscamos amigos especiales, ¿verdad? Nosotros escogemos nuestras amistades. De hecho, le decimos a nuestros hijos: escojan sus amistades. Jesús no fue así. Jesús escogió a Judas como su amigo, escogió a Pedro como su amigo, escogió a los Boanerges, los hijos del trueno, como sus amigos. Él no andaba buscando que fueran buenas personas, Él andaba buscando corazones donde Él pudiera morar.
Y en el corazón de Pedro, Dios entró, Dios cabía en el corazón de Pedro. No es porque seamos buenas personas, sino porque Él me declaró su amigo y dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo mando. Verso 15: ya no os llamaré amigos, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no hace lo que hace, no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí en mi Padre os las he dado a conocer. ¿Y cuáles son, hermano? Estas son las cosas que el Padre nos ha dado a conocer. Dios me ha revelado a través de su palabra su voluntad, y para poder andar en la voluntad del Señor yo tengo que conocer su palabra. A esta altura usted puede entender por quiénes murió Cristo en la cruz del Calvario: por sus amigos. Él no murió por cualquiera, Él murió por sus amigos. Y cuando yo me convierto en amigo del Señor, cuando le entrego mi vida y confieso que Jesucristo es el Señor y decido caminar con Él. La dinámica de la vida cristiana se resume en 3 actos: conocer a Cristo, amar a Cristo y seguir a Cristo. No puedo amar al que no conozco, no puedo seguir al que no amo. Por eso mi primer paso es conocer a Cristo. ¿Dónde lo conozco? Aquí tengo yo un encuentro real con Cristo. Mi devoción por la palabra tiene que ser radical. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo un salmo es dedicado a la palabra. De hecho, es el salmo más cortito, ¿verdad? El salmo 119 está dedicado a exaltar la palabra de Dios y el efecto que produce en nosotros. La amistad con Cristo pasa por mi comunión con la palabra. Mi amistad con Cristo nace de conocer la palabra. No es simplemente decir yo soy amigo de Dios, no. Un amigo no traiciona. Un amigo, hermano, no nos abandona. Un amigo, hermano, podemos contar siempre con un amigo. Y eso lo encontramos en Cristo. Él nunca nos va a traicionar. Siempre vamos a contar con Él. Y siempre que lo necesitemos, estará ahí. Denle vuelta a la moneda. Somos nuestros amigos del Señor. Pedro le traicionó 3 veces. ¿Cuántas veces le hemos traicionado nosotros? Dios ya lo sabía. Y aún así mantiene firme su promesa de ser nuestros amigos. La palabra de Dios tiene un efecto radical en nuestras vidas. Por eso, hermano, tenemos que poner en nuestro corazón esta verdad. Lo que Dios le dijo a Abraham, y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Cambiemos el versículo. Quítale el nombre a Abraham y póngale el suyo. ¿Cómo se oiría? Y se cumplió la escritura que dice: Miguel creyó a Dios. Wow. Y se cumplió la escritura que dice, póngale su nombre, creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Qué quiere ser Dios con usted? Tu amigo. Esto, hermano, es enorme. Ser amigo de Dios, poder hablar con Él y que su presencia esté con nosotros y que intervenga en nuestra vida. Estamos hablando de una vida sobrenatural en la cual la mano de Dios se va a manifestar. Solo cuando creo en Dios, la palabra se cumple. Solo cuando creo en Dios, mis oraciones tienen respuesta. Solo cuando creo en Dios, veo la gloria del Señor. La base
de mi amistad con el Señor es creer. Y esto, hermano, tenemos que capitalizarlo y profundizarlo. Nuestra fe, hermano. Es más, imagínense, si una fe del tamaño de un grano de mostaza puede hacer grandes cosas, ¿cuánto más si nuestra fe creciera un poquito más? Pero a veces no llega ni al grano de mostaza. Tenemos que verla con un microscopio. Pero algo tiene que comenzar. ¿Y cómo comienza nuestra vida cristiana? Salmo 51, no lo busque, lo sabe de memoria. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. ¿Cómo comienza mi amistad con el Señor? Siendo sinceros con Dios, abriendo nuestro corazón y decirle: Señor, esto soy. El Señor dice: ya lo sabía, pero te amo. Mire qué lindo. Sabiendo lo que somos, Cristo murió por nosotros para que usted y yo fuéramos amigos de Dios. Padre celestial, gracias porque me has amado con tanta intensidad que hasta derramaste tu sangre por mí, Señor. Y no solo por mí, sino por miles y miles de hombres que han creído en el mensaje del Evangelio de Cristo. Un mensaje de amor, de paz, de vida, de restauración. Oh Señor Jesús, te amo y te necesito. Ayúdame a vivir la vida que tú quieres que yo viva. Ayúdame a vivir dentro de tu voluntad. Ayúdame a vivir para ti, Señor. He cometido y cometeré muchos errores, pero aquí estoy, Padre. Aquí está. Tú eres mi esperanza, mi gloria. En ti hay vida. Todo lo que el hombre necesita está en ti.